Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues es viernes, día de pago. Entonces, no he mostrado mi cuenta de Copy desde hace tiempo, o creo que llevo ya desde la semana pasada. Y bueno, estos son mis dos proyectos DeFi por el momento en el cual me encuentro yo invirtiendo. Aquí ya saben, pues lo que saqué de BNB lo pasé a USDT y listo. El día 6, o sea, el día de hoy, hizo el 2.57 y estamos a 7 dólares 45 en Trinity. Pues vamos a ver en earnings. En Trinity han hecho unos cuantos cambios. Ya les voy a decir qué es lo que está pasando. Ok, el día 4 no cuenta, recuerden, porque el 4 fue el día del depósito. A partir del 5, 6, 7, esto todavía no termina. Esto termina en... a las 12. ¡Wow! ¿En 3 horas? No puedo creerlo. Pero bueno, lo más seguro que sí. Entonces, en Trinity y en Quopi son dos inversiones que... mmm, no puedo decir lamentablemente. Mi error fue haber entrado a altas horas de la noche, ¿ya? Porque por lo general a esa hora pues ya estoy un poco más desocupado con los quehaceres de la casa, pues no, de la familia. Y todo el mundo ya está dormido y yo ya puedo hacer algo. Entonces, ahorita para mí son las 5 para las 11 de la noche, ¿ya? Y probablemente en Trinity pues yo haya entrado más o menos a esa hora. Um, en Cuopi sé que entré como a las 12, como a las 12 y media. Así que la ganancia del día de hoy todavía no me la da. Todavía no me la da. En teoría no me la da. Ya, porque todavía no estoy a horas. Déjenme ver. Miren. No, todavía no me da esto. Vamos a ver, show all. Ah, a las 2 de la mañana. Hijo de su madre, Dios. Yo estuve despierto hasta esa hora. Gente, no me acuerdo. Pero bueno. Um, hasta hoy, el día de hoy, pues operan estas dos, ya que es de lunes a viernes. Doy gracias a Dios por estas dos inversiones en las cuales pude entrar. Hasta el momento todo va bien, ya, todo va bien. Tenemos el día 6. A ver, vamos a ver. ¿Yo qué fecha entré? Lunes 2. Ok. Del 2 al día 6 tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10% en 5 días, en estos 5 días. Vamos a ver cómo estamos con el promedio, ya, en todos estos días, cuánto llevo. Ya, a ver. Este porcentaje aquí, pues honestamente ya no cuenta, porque esto está sumando el depósito anterior más la ganancia del valor anterior. Así que, por favor, no se confunda. ¿Ya? Ok. Como ven, este fue el depósito de BNB. Ya el ciclo terminó y ahorita estoy con el depósito de USDT. En USDT, en estos 7 días, miren, a Abuelo Pájaro le saqué un 10%. Significa que he hecho el 13%. El 13% en 7 días. No está nada mal, estoy contento, estoy agradecido con Dios. Ok, ándale. Ah, sí, el día de hoy, pues Trinity hizo el 2.41. Todavía no me paga porque no estoy a la hora en la cual yo entré, que fue a las 12. Me arrepiento de hacer estos depósitos tan tarde. Me arrepiento de hacer estos depósitos tan tarde. Entonces, gente, por favor, si ustedes desean participar en esto, escojan un horario en la cual se les haga cómodo el poder revisar sus cuentas,
¿ya? Entonces, de mi parte, la pequeña explicación que les quiero hacer en Trinity. En Trinity, pues ya les había mostrado en videos anteriores, sumado a este, voy a hacer una pequeña recapitulación. En Trinity los planes eran de 30 días en estos dos, sumado a que este no estaba, este no existía, este hace poco lo implementaron, ¿ya? Este te da un promedio, ambos dan entre el 1.25 al 4%, pero este es de lunes a viernes y este es de lunes a domingo. El sábado y el domingo te da un adicional del 0.50 a un máximo de 1.5. Ya, entonces tu promedio es casi el 1% entre estos dos días. Ya, es lo más probable, sinceramente. Entonces, la diferencia es que el depósito mínimo es 30 y acá son 500. O sea, es una inversión un poquito más fuerte. Esto era 30 días, ahora lo pasaron a 42 días. Este de aquí era de 5 días, que es el que me gustaba más, sinceramente. Es de 5 días, pero solamente te da el 0.8. Ahora lo pasaron a 15 días. Ok, son 15 días de lunes a viernes. ¿Qué es lo que yo pienso hacer ahorita? Cuando termine este ciclo de aquí, de estos 42 días, que honestamente estoy entero, ¿ya? Recuerde que son 42 días laborables, o sea, 42 días de lunes a viernes, que no es lo mismo contarlo como semana recorrida. Entonces me voy a tomar un poquito más de tiempo. Obviamente pues voy a tener el corazón en la garganta, asustado, pero mientras se vean los profits, pues bienvenido sea, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Sale este ciclo de aquí y pasa acá, ya. Al pasar acá, pues yo lo voy a tener hasta 15 días bloqueado la inversión, que 15 días por 0.8 te da un total del 12%. Si lo vemos desde este punto de vista, un 12% para 15 días no está mal. No está mal, no está mal, no está mal, honestamente no está mal. Yo voy a estar un poco más tranquilo, pero aquí hay un pequeño trabo que no me había fijado. El mínimo de 10, máximo $50. Aquí el mínimo 30, máximo $30,000. El mínimo es $500 y no hay un tope. ¿Ya? Honestamente, bueno, no puedo decir que no creo que exista gente porque sí la hay. Bueno, si meten montos pasados de 10K, pues 42 días bloqueados, yo creo que lo van a pensar bastante. A menos que confíen a ciegas, a muerte en Trinity, pues depositarán esa cantidad. Pero mientras tanto yo me preocupo con este. Viéndolo bien, de máximo $50, como que ya no pienso hacer esto. Me voy a quedar en esto, entonces me voy a quedar en este ciclo de aquí. En este depósito, en comparación a Quopi, aquí simple y llanamente pues hago el ROI y de ahí en adelante que duerma el sueño eterno hasta que dé el proyecto, ¿ya? En cambio en Quopi lo que quiero hacer es, aquí como ustedes ven ya hay $7.46. Entonces yo voy a ir acá, voy a seleccionar USDT y en vez de hacer un depósito, pues voy a aplicar el interés compuesto, en este caso la reinversión. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Yo necesito llegar a un monto porque necesito coger un curso. Necesito coger un curso. Y a la espera de alguno de los airdrops que salga, que reviente, que dé un valor de retribución por haber participado en aquello, pues la mayoría son proyectos Web3 y Web3 no creo que salga sino hasta el siguiente año.
Mientras tanto yo lo voy a seguir farmeando y mientras tanto pues voy a tener a esta cuenta de Quopi. Cada $10 que haga pues lo voy a reinvertir. Obviamente llegará el punto en que el valor de los 50 pues yo ya lo pueda retirar de una manera mucho más fácil. ¿A qué voy? A que esto pues ya no va a generar, digamos, 75 centavos, un dólar. Lo ideal sería de que cada día te genere, vamos a poner un ejemplo, $5, $10, que es el sueño de cualquiera, sinceramente. Entonces, yo lo veo de esa manera. Um, es un movimiento peligroso, pero esto es DeFi, ¿ya? A mayor riesgo, mayor ganancia, mayor retribución y por consiguiente pues tengo el riesgo de que esto le bajen el breaker y pueda perder todo. Si deseas entrar en esto, recuerda, esto es un casino, esto es una apuesta. Tómalo como eso, ¿ya? Utiliza dinero o capital en la cual no estés sufriendo por perderlo. O sea, usa un capital que tú digas, sabes que si se pierde este valor, no quiere decir que mi familia no va a comer. Entonces, míralo de esa forma, por favor. A las personas pues que se registraron aquí y en la cual yo creo que hay uno que está participando, no importa con el monto. Muchísimas gracias, viejo, te lo agradezco muchísimo. Aquellas personas pues que están pensando, dudando si entrar o no entrar, no te estoy empujando a que, a que lo hagas, sino es de que recuerda que Quopi ya tiene casi 8 meses, vamos caminando para el año, porque esto funcionó desde enero, no recuerdo fecha exacta de enero, pero estamos desde el mes de enero, ¿ya? Entonces, hay personas que ya han hecho el ROI, de hecho, si tú te pones a ver aquí, yo estoy por cumplir mi ROI. ¿Por qué? Porque yo entré aquí con $50, le saqué un poquito más, ¿ya? No, yo saqué más, honestamente yo saqué más de esto, ya, yo saqué mucho más de esto. Y bueno, en este caso, la tabla no miente. Aquí ya hay 119.95 generados, significa que mis $50 ya se duplicaron. ¿Ya? Recuerden que yo vengo haciendo videos atrás y el valor que he usado es valor de Quopi, valor de, bueno, de otras inversiones que tenía, ya, en la cual pues yo mismo me financiaba. Algunos ya murieron, yo ya sabía que eso no iba a durar mucho, así que se le sacó el provecho que se le tenía que sacar y por las mismas retiré el dinero a la primera que tuve la oportunidad. En el único proyecto de los que entré y que no tuve chance de sacar todo fue a uno que solamente le faltaban 5 centavos para completar el mínimo de retiro. Cuando completo los 5 centavos, la página dejó de funcionar. Entonces véanlo de esa manera, gente. Si deseas participar, los links están en la parte de abajo, en la parte de descripción. Los enlaces de los airdrops que están funcionando, que ya pasamos para la segunda etapa, que a lo mejor pues todavía no se cumple el plazo, el proceso de la entrega, pues he depurado aquellos proyectos que ya no dejan participar. Vamos a poner un ejemplo, Harbor. El Harbor Wallet pues ya no puedes entrar. Los puntos ya creo que se distribuyeron, solamente estamos esperando a que los del Reino Unido pues ya den a funcionar la wallet para que el resto de países podamos usar la wallet y darle uso a esos puntos. Ahora, ¿qué otra noticia tengo por parte de otro proyecto pues que va por buen camino, sinceramente? Está muy interesante, que es Overwallet. Overwallet, en uno de los EMI que hicieron en YouTube, que lo postearon en YouTube, lamentablemente no pude entrar porque fue demasiado temprano y créanme que no tenía ni siquiera la alarma puesta en el celular para participar en eso. Me quedé dormido.
Em, Overwallet dijeron que los puntos que nosotros estamos farmeando, ya, los puntos que estamos generando, van a convertirse en un token, en algo, en retribución para aquellas personas que, o sea, va a significar dinero, ¿ya? ¿Cuándo se lanza el 100% Overwallet? Todavía no hay fecha estimada, pero todavía podemos seguir farmeando los tokens. No sé si con el enlace pues te vuelvan a regalar los 2000 puntos. Yo creo que ya no. Pero si alguna persona pues entró con el enlace y le dieron los 2000 puntos, por favor déjamelo saber en los comentarios. Créeme que va a ser de muchísima ayuda. Y bueno, les dejaré ahí un video, en las cuales pues desgloso los proyectos que estamos farmeando. Digo estamos porque hay varias personas que están adentro, las cuales estoy eternamente agradecido. No tienen idea, no sé ni cómo darles las gracias. ¿Ya? Em, Son enlaces que están actualizados, ¿no? Que son proyectos que sí permiten todavía entrar. Hay otros que ya no. Hay otros que, digamos, el bonus de entrada, pues de, vamos a poner un ejemplo, de 200 ya bajó solamente a 20, que vendría a ser el ejemplo más práctico, es Arabian Wallet. Arabian Wallet, pues el canal de Discord no es nada agradable y los comentarios en su página de Twitter pues tampoco es nada agradable, porque la mayoría ya quiere hacer el swap de los tokens, ya quiere hacer el swap de los tokens, y ellos nos tienen pues con el tema de que la inversión con ellos y etcétera. Bueno, no quiero hacer más largo este video, realmente quería solamente hablar de los proyectos DeFi, pero creo que me fui a largo. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Estoy agradecido por su tiempo, por regalarme unos minutos de su valioso tiempo. Que tengan una muy buena noche, Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias por todo, chao chao.